Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites nuevamente venir delante de ti. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Y, Señor, nuevamente estamos rogándote que abras nuestro entendimiento. Nuevamente, Señor, te estamos rogando que nos ayudes a tener una actitud lista y dispuesta a obedecer tu palabra. Muchas veces, Señor, pensamos ya saber bastante y sin necesidad de volver a oír la antigua historia, la bendita historia, la antigua historia que no tiene vejez. Rogamos, oh Dios, que nos ayudes a comprender. Rogamos, oh Dios, que nos des una actitud de obediencia a tu palabra. Ayúdanos a reflexionar, oh Señor, respecto de lo que ha pasado en este año que hemos terminado y ahora que estamos iniciando uno nuevo. Ayúdanos, oh Señor, a entender la dirección que tú nos marcas. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en un pasaje que hace unos años pudimos estudiar. Y hoy vamos a volver a retomar este texto. Es un sermón que ya he predicado en esta iglesia hace unos 5 años aproximadamente. Y reflexionando y orando al Señor por el mensaje de hoy, vamos a volver a tomar este texto. Hebreos capítulo 12, vamos a leer los primeros 3 versículos de esta porción de la palabra. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse al grado de sentir que nos estamos desmayando. Por la gracia de Dios, hermanos, hemos iniciado este 2023 y seguimos en esta gran carrera de la fe hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puede ser que algunos han iniciado este año y dicen ya estar cansados de esta carrera de la fe. Puede ser que hay quienes están desanimados al iniciar este año, dado las circunstancias con las que han iniciado. Puede ser que haya incluso gente que ya no se siente a gusto en la iglesia. Tal vez han pensado, es tiempo de un cambio, es tiempo de considerar otras congregaciones. Y allí seguir corriendo la carrera, porque piensan tal vez que ya dieron todo aquí y no los valoran. Pero, amados hermanos, aún no hemos llegado. Seguimos en la carrera. Aún no llegamos a la meta. Y como iglesia del Señor necesitamos entender cómo correr con confianza y con gozo esta carrera para llegar bien a la meta. Algunos el año pasado partieron ya, han llegado. Y nosotros seguimos aquí, corriendo en esta carrera de la fe. Y justamente el escritor de Hebreos está usando la metáfora de una carrera para referirse a la vida de fe del cristiano. Y de esta manera nos ayuda a entender cómo correr con confianza, cómo correr con gozo esta carrera hasta llegar a la meta. En estos 3 versículos, hermanos, este capítulo 12 está puesto de una manera estratégica, como todas las porciones de la Biblia. Y si nos damos cuenta, el capítulo 11 habla de la fe. Y da muchos ejemplos de vida de fe.
Y debemos tener bien claro que, bueno, hay quienes le han llamado el Salón de la Fama de los héroes de la fe, pero no son los héroes de la fe, hermanos. El capítulo 11 habla de Cristo. Y todos los ejemplos y testimonios de fe de estos hombres que caminaron, simplemente está mostrando que Dios es un Dios confiable. Sí, habla de la fe, explica la fe y da muchos casos de fe. Pero todo esto para probar que hay suficiente evidencia de que Cristo es fiel para sostener a su pueblo caminando por fe y no por vista. Quisiera que analicemos 4 lecciones de la carrera cristiana que tenemos por delante. Y en primer lugar, dice aquí el texto que estamos en una carrera que requiere perseverancia. El escritor, miren cómo hace un llamado. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos debe quedar la menor duda que la vida cristiana del creyente se trata de una carrera de fondo, una carrera de largo trayecto. Así como en las carreras que se corren casi todos los domingos, no solamente aquí en la ciudad, sino en todo México y en todo el mundo, creo. Ya sea que haya carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 y creo que hasta ultramaratones ya se corren. Entonces, todas estas carreras tienen una ruta que los organizadores han trazado. O sea, no se trata de que tú agarres y voy a correr 10 y donde yo quiera correr, corro, ¿no? Tienes que correr el trayecto que se ha trazado. Hay una ruta que los corredores deben seguir. Y en caso que al corredor no le guste la ruta, de ningún modo puede trazar su propia ruta o salirse de ella. Debe respetar la ruta y seguirla, aunque no sea de su agrado. Creo que hay algunos de aquí que han corrido, ¿verdad? Les ha tocado y bueno, en ocasiones se comenta, no, es que esa ruta no es una buena ruta, ¿no? El próximo 8 de enero se va a correr la maratón aquí en Mérida. Y bueno, hay un tramo que se corre, que es la que pasa por la ermita de Santa Isabel, que tiene ese adoquín francés. Y por más que quieras subirte a la banqueta, tienes que cruzar por allá, son como unos 2 kilómetros. Cuando atraviesas los 2 kilómetros, sales con las rodillas todas rotas y temblando. Ya han pedido a los organizadores que quiten ese trayecto, aunque está muy bonito y todo esto, pero han pedido que lo quiten y hasta ahora todo corredor debe atravesar por esa sección. De igual manera, la carrera cristiana tiene un trayecto y es Dios quien en su soberana voluntad ha trazado la ruta por la que debemos correr. Hay tramos planos, habrán tramos con curvas, habrán tramos con subidas y bajadas, por donde cada cristiano debe correr y terminar. Y así como un corredor no puede decir, no, este tramo no me gusta, yo voy a correr esta ruta, el cristiano no puede decir, Señor, esta ruta que me has trazado no me gusta, la voy a saltar. Yo quiero correr a gusto, Señor. No quiero correr con pruebas. No quiero correr en medio de adversidades. El escritor aquí señala cómo debe correrse esta carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note esa palabra paciencia. Es una palabra que literalmente significa permanecer bajo. Esto es, mantenerte allí, no abandonar la carrera. En otras versiones se traduce como perseverancia. Correr con paciencia la carrera conlleva la idea de que es una carrera de larga distancia que no debe abandonarse, sino terminarla. Esa es la mentalidad con la que debemos correr la carrera cristiana. Si bien es una carrera difícil, con tramos complicados, con colinas que subir, con tramos pantanosos donde podremos resbalar,
tramos pedregosos donde podríamos tropezar y caer, pero debemos seguir la ruta. No debemos abandonarla, porque somos llamados a llegar a la meta. La carrera del cristiano incluye sufrimientos, incluye pruebas, puede incluir pérdidas, puede incluir escasez, puede incluir injusticias, pero debes mantenerte allí hasta llegar a la meta. Corramos con paciencia, dice el escritor de Hebreos, la carrera que tenemos por delante. La carrera cuya ruta no tú la trazas, Dios la ha trazado. Y es Dios quien te ha dicho que te va a sostener. En los Juegos Olímpicos, la última prueba de competición pues es la maratón. Con eso cierran los Juegos Olímpicos. Son 42 kilómetros, 192 metros. Una carrera larga y agotadora. Y bueno, en los Juegos Olímpicos de México, allá en 1968, fue una carrera que se recuerda por algo significativo que ocurrió. Esa maratón la ganó un etíope con una excelente marca, luego llegó un japonés y en tercer lugar llegó uno de Neozelanda. Y bueno, como este maratón, estos cierran los Juegos Olímpicos, pues ya listo, se premia y se despide a la gente. Terminó esta maratón, se llevó a cabo la ceremonia de premiación para colgarle sus medallas. Inmediatamente tuvo lugar la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Eran las 7 de la noche, ya había oscurecido. Y la gente, bueno, ya se estaba retirando del estadio, cuando de repente en los altavoces del estadio comenzaron a pedir a la gente que esperara un poco más. Pues no muy lejos venía el último maratonista, un hombre de Tanzania, quien entró al estadio de la ciudad universitaria, estaba cojeando y con un brazo inmóvil. Se veía agotado, pero aún le faltaban 400 metros para llegar a la meta. La gente lo ovacionó al entrar y finalmente cruzó la meta con uno de los peores tiempos de la historia de maratones en Juegos Olímpicos. Obviamente lo agarraron para entrevistarlo y bueno, el maratonista explicó que en el kilómetro 19 él se había caído, se golpeó la rodilla, se dislocó el hombro. Y bueno, uno de los periodistas le preguntó, bueno, ¿por qué después de la caída, con el dolor que sentías y sabiendo que no tenías opciones de alcanzar una posición destacada, decidiste seguir y acabar? Y bueno, este hombre respondió con una frase que ha quedado en la historia. Mi país no me envió 10,000 millas para comenzar una carrera, me envió 10,000 millas para terminarla. De manera similar, hermanos, Dios nos ha salvado y te ha puesto en esa carrera para que termines. El apóstol Pablo, siguiendo con esta metáfora de la carrera, señaló, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este sigue siendo el mismo llamado para nosotros, amados hermanos. Corramos con paciencia, con perseverancia, manteniéndonos allí, no renunciando en esta carrera que tenemos por delante. Hemos recorrido ya varios kilómetros de esta carrera de la fe, unos llevan más kilómetros que otros, pero aún no hemos llegado. Y el llamado es: sigamos corriendo, sigamos peleando la buena batalla, sigamos animándonos y exhortándonos unos a otros a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, hermanos. Sigamos reuniéndonos cada domingo para celebrar culto al Señor. Sigamos reuniéndonos a orar los miércoles de oración. Sigamos celebrando la cena del Señor. Sigamos haciendo discípulos. Sigamos siendo pacificadores. Sigamos perdonándonos unos a otros. Continuemos amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Continuemos mortificando el pecado.
Continuemos orando los unos por los otros. Sigamos predicándonos el Evangelio unos a otros. Animémonos, sobre todo en esos tramos difíciles de la carrera. Hemos iniciado un nuevo año. Aún no llegamos a la meta. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vaya que Él ha sido fiel en preservarnos en esta carrera, en sostenernos como iglesia en esta carrera. El escritor luego aborda otra lección que nos lleva a nuestra segunda lección. Debemos tener en cuenta los muchos testimonios de fe. Como parte de la motivación para correr la carrera de la fe, el escritor nos llama a tener en cuenta los muchos testimonios de fe que tenemos en nuestro derredor. Dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y tal vez nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son esos testigos que nos rodean? Bueno, ya que el autor ha estado citando en el capítulo anterior varios casos de hombres y mujeres que vivieron por la fe, podemos concluir que son todos aquellos santos del Antiguo Testamento que corrieron la carrera que tenían por delante y en su ruta trazada por Dios enfrentaron diversas pruebas, enfrentaron aflicciones, enfrentaron adversidades, caminaron por fe y no por vista. Considérese entonces desde Abel, Enoc, Noé, Abraham y todos los que se mencionan en ese capítulo 11. A la lista de Hebreos 11, pues debe también añadirse a los justos del Nuevo Testamento, que también vivieron por la fe. Consideremos a Juan el Bautista, consideremos a Esteban, consideremos a Jacobo, Pedro, Pablo, Juan, María, Dorcas, Lidia. Así también los justos que vivieron después de los tiempos bíblicos y que ya han partido con el Señor. Allí podemos considerar a Juan Hus, a William Tyndale, a Jonathan Edwards, a Charles Spurgeon. Ellos ya terminaron su recorrido de la carrera por la fe, por la gracia de Dios. En verdad, hermanos, que se trata de una gran nube de testigos. Una gran multitud. Pero ¿será que estas personas nos miran desde el cielo mientras corremos? ¿Y nos animan a seguir de alguna manera? Creo que en ocasiones yo también yo he dicho eso. En algún momento llegué a decir, bueno, mi papá seguramente me está viendo desde el cielo. Y no, mi papá descansa en el Señor, no está viendo. Y no a esos testigos se refiere. No hay ninguna indicación aquí en el texto que afirme que efectivamente ahí está Enoc mirándonos. Y la imagen que podemos tener es que mientras recorremos la ruta de la carrera cristiana, tenemos los testimonios de su vida de fe. Ahí están en las Escrituras. Esos testimonios que nos animan a no abandonar la carrera. Sus testimonios de fe son para tener en cuenta a lo largo de nuestra carrera. Seguramente enfrentarás en tu vida aflicciones, ganas de renunciar o la tentación de sentirte abandonado por Dios. La tentación de autoconmiserarte pensando que tus pruebas son únicas y que nadie puede comprender tu aflicción y sufrimiento. Entonces recuerda en esos momentos los muchos testimonios de la fe de la gran nube de testigos. Tenemos el testimonio de Noé, quien se mantuvo fiel y en obediencia a Dios y construyó el arca ante la burla de los incrédulos. Tenemos el testimonio de Enoc, que caminó en obediencia a Dios también en medio de la incredulidad y maldad de la gente. Cuando enfrentes la desilusión por no recibir alguna promesa de Dios, habiendo orado con fervor a Él, allí tienes el testimonio de Isaac, de Jacob, de José, que vivieron confiando en la promesa de Dios y murieron sin verla, pero con la esperanza de que la habrían de recibir un día. Si te sientes extraviado en tu vida y no ves la dirección de Dios, allí tienes el testimonio de Abraham, que con su testimonio te dirá, pon tu fe en Dios, espera en Él, no te desanimes. El Señor no defrauda.
Si enfrentas el vituperio, la injusticia, la maldad de este mundo caído, ahí tienes el testimonio de fe de aquellos que no libraron la espada y se mantuvieron fieles a Dios hasta la muerte. En las Escrituras tenemos tales testimonios que nos afirman que Dios es fiel, que Dios cumple su promesa, que Dios fortalece, que tiene cuidado de su pueblo. Allí están diciéndonos de alguna manera: no te rindas, sigue a la meta, no te detengas. En la carrera cristiana no corres solo. No eres el único que ha corrido, no eres el único que ha enfrentado la adversidad. Hay muchos testimonios escritos que nos acompañan en todo el recorrido, animándonos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No fueron perfectos en su caminar por la fe, tuvieron flaquezas, fallaron, pecaron, pero fueron perdonados, restaurados y fortalecidos por la gracia de Dios. De eso hablan sus testimonios. No los exalta a ellos, exalta a Dios. Su gracia nos sostiene. Estas historias de fe no son historias de superhéroes que matan gigantes, que derrotan poderosos ejércitos, o de superhéroes que no se queman en los hornos de fuego. Son tremendas historias que muestran que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente y que Él es un seguro protector y un alto refugio. De eso hablan sus testimonios. Este púlpito no está aquí para predicar historias de superhéroes a fin de que la iglesia imite su valor, astucia y coraje. Estas muchas historias de fe son testimonios donde Dios se glorifica en la vida de su pueblo, preservándolos y sosteniéndolos en tiempos de prueba, en tiempos de escasez, en tiempos de sufrimiento, para llevarlos a la meta del supremo llamamiento. Son historias que finalmente apuntan a Cristo. Nos llevan a Cristo y nos aseguran que podemos confiar plenamente en Él y entonces correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque como dijo Pablo, todas las promesas de Dios son en Cristo el sí y el amén. El escritor avanza y también nos hace un señalamiento. Necesitamos despojarnos de toda carga que nos dificulta correr. Bueno, ya que está usando la metáfora de la carrera, el escritor señala un asunto al cual debemos poner mucha atención. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Los corredores deben correr sin estorbos, sin cargas que les haga difícil o pesada la carrera que tienen por delante. Aquí en el texto veamos este segundo asunto que se refiere el escritor. Señala que es un cierto pecado que nos asedia. Y esta palabra asediar conlleva la idea de enredar, cercar, distraer. Y está diciendo aquí el texto que nos despojemos de ese pecado que nos asedia. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es ese pecado que nos asedia? ¿De qué pecado está hablando el escritor de Hebreos? Y bueno, ya que el escritor ha venido hablando de los casos de fe en el capítulo anterior, en donde el énfasis ha sido la fe de aquellos hombres y mujeres que perseveraron en confiar en Dios, que perseveraron en esperar en sus promesas en medio de la adversidad, que perseveraron en obedecer a Dios incluso hasta el grado de probar la muerte. Bueno, ese pecado que nos asedia es la incredulidad, lo contrario de fe. El pecado de la incredulidad está constantemente asediando al creyente para que no ponga su fe y esperanza en las realidades que Dios promete. Quiere que pongas tu mirada en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne, y no en las realidades futuras y eternas que Dios ha prometido. Somos llamados, hermanos,
animarnos los unos a los otros y confrontarnos en relación con el pecado de la incredulidad que nos asedia. Oremos para que seamos fieles en exponer siempre el Evangelio que confronta la incredulidad en el hombre. Pero también dice el texto que debemos despojarnos de todo peso. Ya vimos que el pecado que nos asedia, dado que el capítulo 11 está hablando de fe, tiene que referirse a la incredulidad. Pero también habla de la fe, digo, de todo peso. Un corredor de fondo debe correr sin exceso de peso. Debe despojarse, ¿verdad?, de toda alguna ropa pesada, alguna carga que lo estorbaría simplemente para poder correr con ligereza. No es lo mismo correr con pantalones largos, botas, chamarras, o cargando una mochila de libros, que correr pues con unos shorts, ¿verdad?, camisetas, tenis ligeros y nada más. ¿Qué pensaría usted si en alguna carrera usted está viendo a los que están pasando y ve usted correr a uno usando botas de minero, pantalones de mezclilla, chamarras de cuero y su mochila llena de refrescos, golosinas, botanas? ¿Qué pensaría usted? Bueno, lo primero que pensaríamos es que no está tomando en serio la carrera y que no piensa llegar a la meta. Todo corredor serio tomará con responsabilidad la carrera que tiene por delante. Por lo tanto, se disciplinará, se despojará de todo peso y carga que le obstaculice correr. Amada iglesia, despojémonos de todo aquello que represente peso y nos obstaculice correr. Puede ser algún pecado que te está enredando, que te tiene atrapado y que necesitas arrepentirte y confesar a Dios y buscar ayuda de algún cristiano piadoso. Tal vez no sea algún pecado, pudiera incluso ser algo bueno, alguna actividad, algún pasatiempo, algún deporte, alguna serie, las redes sociales, pero que están representando un peso en tu vida que te está distrayendo y está estorbando tu avance en la carrera y del cual debes despojarte. Hagamos resoluciones de vida para perseverar en la disciplina de tiempos de oración privada, de meditación de la palabra de Dios. Queridas familias, cuidemos nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de aquellos pesos que estorban la carrera de la fe. No permita que el Dios de este siglo cierre sus ojos y oídos para que no escuchen el Evangelio. Hoy en día, no es un secreto, la niñez, la juventud, viven absortos, viven inmersos en la realidad virtual. Viven como robots. No tienen oídos para oír. Estemos pendientes de ellos. Cuando vengamos a la iglesia, estemos con ellos. Vigilemos que estén leyendo la palabra de Dios. Vigilemos que estén cantando. Vigilemos que tengan oídos para oír. Vigile que lean. Vigile que atiendan a los cantos y cante, que atiendan a la predicación. Somos llamados a enseñar a nuestros hijos a adorar desde la banca. Queridos jóvenes, tal vez ya estás cargando mucho peso y que te tienen muy distraído y te tienen alejado de las disciplinas espirituales. Tal vez has pasado muchas horas texteando, mucho Instagram, mucho trabajo invertido para compartir fotos, imágenes, videos. Probablemente te has expuesto mucho a la vanidad de este mundo. Has consumido mucho del pensamiento y diversión del mundo y casi nada del pensamiento bíblico. Es hora de tomar en serio la vida cristiana. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Y es hora de despojarte de todo ese peso. Escucha el llamado de la palabra de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante.
Una lección final que encontramos aquí es que requerimos fijar nuestra mirada en Jesús para perseverar en la carrera. El escritor nos hace saber la mayor motivación para los creyentes. Sí tenemos muchos testimonios, pero aquí tenemos la mayor motivación. Es Cristo. De allí que dice el texto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el grado del desmayo. Sí, una gran nube de testigos nos animan en nuestro recorrido de la carrera de la fe, pero la gran motivación es Jesús. Y entre las cosas que vemos que está diciendo aquí el autor es que Jesús es el iniciador y consumador de nuestra fe. Dice que es el autor. Y la idea de autor lleva a la idea de originador, pionero, el que lo comienza. Y esta palabra que se usa aquí es la misma palabra que el autor usó anteriormente cuando se refirió a Jesús como autor de la salvación. El que origina. No parte del hombre, es de Dios, totalmente. En Hechos 3:15 también se usó esta misma palabra para referirse a Jesús como el autor de la vida. Y ahora se refiere a Jesús como aquel que origina la fe. Jesús es la fuente o causa primaria de la fe. Por lo tanto, Él es el único que puede concederla. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La Reina Valera contemporánea traduce esto no nació de ustedes, es un don de Dios. Pero Jesús no solo es el autor de la fe, también es el consumador o también perfeccionador de la fe. Esta palabra conlleva la idea de llevar algo a su fin, hacia su plenitud. Y ya que Jesús es quien perfecciona la fe del creyente, podemos vivir con esperanza que Jesús nos sostendrá para perseverar en la carrera hasta llegar a la meta. Esta es la esperanza de la que hablaba Pablo allá en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La llevará perfeccionando hasta que Cristo venga. Al juntar estas dos palabras, tenemos que Jesús es quien origina la fe en nuestra vida y el que la sostiene hasta llegar a la meta. La fe no llega a ser nuestra sino hasta que se nos da. Sin Cristo jamás la tendríamos. No somos nada sin Jesús. No podemos correr la carrera de la fe sin Jesús. No podemos iniciar la carrera sin Él, ni mucho menos terminarla sin Él. De aquí el llamado, puestos los ojos en Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es el autor y consumador de la fe, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es verdadera esperanza para correr la vida cristiana. Pero también dice aquí el texto que Jesús sufrió la cruz por nosotros, por el gozo de llevarnos a la meta de la eternidad. Como agrega ya el autor, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza de la cruz. Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿De cuál gozo habla aquí? ¿Cuál es ese gozo que tenía Jesús? ¿Será que era el gozo de tener confianza de que su Padre enviaría una legión de ángeles y lo libraría de la cruz y eso lo tenía gozoso? No. Él sabía muy bien que tendría que pasar por el oprobio de la muerte de cruz y del tremendo sufrimiento de la cruz, no en términos de dolor físico, sino de ese sentimiento de abandono de su Padre. ¿De qué gozo hablaba el autor? ¿Será el gozo de su próximo encuentro que tendría con su Padre una vez que hubiera pasado el oprobio de la cruz?
Bueno, el Salmo 16 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es de esperarse que hubiera gozo por reunirse con su Padre y sentarse a la diestra. Pero no de ese gozo estaba hablando. El escritor quiere que en Jesús encontremos nuestra gran motivación para la carrera que tenemos por delante. Y es definitivo que el gozo de Jesús incluyó el llevar muchos hijos a la gloria, como también lo señala en el capítulo 2. El profeta Isaías, cientos de años atrás, lo mencionó de esta forma profética en Isaías capítulo 53, que dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Esto se refería al siervo sufriente, al Cristo prometido. Verá el fruto de su aflicción, dice Isaías 53, y quedará satisfecho por el gozo puesto delante de él de llevar muchos hijos a la gloria. Cuando sientas desistir en la carrera, cuando seas acosado por la incredulidad de tu corazón a las promesas de Dios, pon tu mirada en Jesús. Recuerda que Él sufrió la cruz por el gozo que le causó llevarte un día a morar con Él por toda una eternidad. Corre la carrera creyendo que llegarás, porque Jesús ha prometido que estará contigo. Corre teniendo enfrente las promesas que en Jesús se te ha prometido. La alegría de concederte su gracia y verte gozar de Él para siempre lo llevó a enfrentar el oprobio de la cruz. Ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Entiéndase, gobernando. Él está gobernando. Así que tú y yo sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y finalmente, Jesús es nuestro gran ejemplo de estímulo para no desmayar en la carrera. El ejemplo máximo para la inspiración del cristiano a fin de seguir adelante es Jesús y solo Jesús. Nadie ha ido más allá que Jesús. Ante el desánimo del sufrimiento, ante la adversidad, Jesús es quien debemos poner nuestra mirada. Por eso dice aquí el escritor, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Pero ¿cuál es esa contradicción de pecadores que sufrió Jesús, de la cual habla el escritor? Bueno, esta palabra se refiere a toda esa hostilidad, a toda esa oposición, a todo ese desafío, controversias, incluso calumnias contra sí mismo que sufrió por parte de los pecadores. Considera a aquel que sufrió tal contradicción, tanta amenaza, tanta blasfemia, tanta crítica por parte de los pecadores. Considera a aquel para que tu ánimo no se canse hasta el grado de decir que ya no puedes. Considera a aquel. Incluso esta contradicción no solamente fue de los pecadores, sino de sus mismos discípulos, su misma familia que no creía en Él. Jesús es el gran ejemplo de fe. Ante la adversidad, ante la hostilidad de los pecadores, ante las calumnias, ante los insultos, ante la incredulidad del hombre, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie supera a Jesús. Por lo tanto, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Poniendo nuestra mirada en Jesús, nuestra alma no se rendirá, no desfallecerá, no colapsará. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando desanimarnos, sembrando dudas para hacer tropezar nuestra fe, sembrando dudas de que esta carrera no es importante, que no hay que tomarla en serio, que hay más cosas importantes por las cuales luchar y esforzarnos. Pero dejar de mirar a Jesús nos hundirá en las aguas encrespadas. Hubo una mujer, una creyente holandesa, que vivió en el tiempo difícil de persecución en los tiempos de Hitler a los judíos. Corrie ten Boom. Ella dirigió una red clandestina que protegía a varios judíos, pero finalmente fue descubierta. Y cuando fue descubierta, la enviaron a un campo de concentración nazi.
un lugar de sufrimiento. No obstante, ella allí, lejos de deprimirse, comenzó un ministerio de oración. En cierta ocasión, Corrie ten Boom dijo: si miras el mundo, estarás angustiado. Si te miras, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, estarás en reposo. Ningún creyente debe perder la mirada de Jesús. El llamado es claro: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, en esta vida hay dos carreras. La ruta de una de esas carreras es muy atractiva a los ojos. Ofrece muchos placeres y obsequios. De hecho, la puerta que te lleva a esa gran carrera atractiva es ancha. Los caminos son anchos y espaciosos. Tiene muchos corredores esta carrera. Solo que hay un detalle: la ruta lleva a la perdición de tu alma. Mateo 7:13 dice: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta es la carrera que simboliza, que representa una vida sin Dios. Es la carrera que va tras los placeres efímeros de este mundo. Es la carrera donde los corredores rechazan la voluntad de Dios, menosprecian la palabra de Dios, y al final todos los ofrecimientos de placer resultarán ser un engaño. Todo terminará con el justo juicio de Dios. Son muchos los que aparentan ser cristianos, pero están participando en esta carrera. Si es en esta carrera donde sabes que estás, por el bien de tu alma, arrepiéntete de tus pecados y ruega a Dios que te salve de esta senda de perdición. Pero hay otra carrera. Es la carrera que lleva a la vida eterna. Su ruta no es atractiva. Tiene un camino estrecho y angosto, pero es un camino santo. No se puede correr esta carrera sin santidad. Aquel que recorra esta carrera sin santidad se muere. Y el asunto es que todos hemos pecado y somos enemigos de Dios. Y Dios trata a sus enemigos con su ira y exige la muerte del pecador. No hay tal cosa que se dice Dios odia el pecado, pero ama al pecador, porque la Biblia dice que lo trata con ira al pecador. Y exige la muerte del pecador. El alma que pecare, esa morirá. Pero las buenas noticias es que hay uno que vivió una vida sin pecado y recorrió todo ese camino estrecho y angosto de esa ruta que lleva a la vida eterna. Ese es Jesús. Él ya cruzó esa meta, pero le costó su vida. No porque fuera pecador, sino porque la ofreció en tu lugar para que no mueras. Jesús no quedó en la tumba, se levantó de los muertos, de manera que está vivo. Y todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Él son perdonados y adoptados como hijos suyos, los hijos de Dios. Jesús los viste con su justicia y nos trae a esta carrera de la fe, cuya ruta es de un camino estrecho y angosto, pero Jesús nos asegura que estará con nosotros todos los días hasta llegar a la meta. Esta es la carrera que requiere perseverancia, en donde tenemos una gran nube de testigos que dan testimonio fiel que Dios es fiel y verdadero.
Pero debemos correr con responsabilidad. Debemos despojarnos de toda carga que estorba nuestra carrera y fijar nuestra mirada en Jesús para perseverar, porque Jesús es el iniciador y consumador de nuestra fe. Porque Jesús sufrió la cruz por nosotros, por el gozo de llevarnos a la meta de la eternidad. Porque Jesús es nuestro gran ejemplo de estímulo para no desmayar en la carrera. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amada iglesia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado a Cristo, el gran Salvador, el único, el suficiente. Te damos gracias porque no nos has dejado solos, nos has dado a un poderoso Salvador. Y podemos entonces correr la carrera con perseverancia, esa carrera que tenemos por delante. Señor, tú conoces nuestros corazones, nuestras luchas, nuestras batallas. Y es nuestro ruego, Señor, que nos ayudes a tener conciencia de esta carrera a la cual nos has llamado. Señor, ayúdanos a regresar si nos hemos alejado. Ayúdanos, Señor, a responder con una obediencia gozosa, regresar a la senda. Dejar nuestros pensamientos y nuestros caminos falsos, como dice Isaías, y podamos volvernos a ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a correr esta carrera que tenemos por delante en este año. Padre, tal vez a algunos nos faltarán pocos kilómetros, a otros un poco más. Tal vez en este año tú quieras ya llamarnos a tu presencia a algunos, a otros dejarás. Pero ayúdanos, Señor, a correr, poniendo nuestros ojos en Jesús. A correr considerando esta gran multitud de testimonios que hay, que prueban que tú eres fiel. Y podamos hacerlo con perseverancia. Gracias, Padre, te damos, porque nos has dado tu Espíritu, que nos recuerda, que nos sostiene, que nos corrige, que nos disciplina, que nos anima, nos recuerda tu gran verdad. Agradecidos estamos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.